para que nos dé la bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Elsie, y bienvenidos a todos. Tenemos mucho para discutir hoy, entonces voy a hablar muy rápido para la introducción. Bueno, antes de comenzar, quisiéramos repasar algunos anuncios importantes. En el proyecto ECO se trata de construir una comunidad y conocer las caras de los demás ayuda con eso. Les pedimos a todos que prendan su cámara si tienen una. Su micrófono se mantendrá en silencio durante la sesión, a menos que uno de los facilitadores le llame. Por favor, utilice el cuadro de chat solo para enviar preguntas al equipo central. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat. Sin embargo, si no pudimos responder a sus preguntas hoy, únase a nosotros para una sesión futura el martes o jueves. Si les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central, a menos que les solicite, y nuestro bibliotecario digital proporciona enlaces de recursos en el chat. Bueno, ahora quiero pasar la palabra a Dr. Sosa para introducir la palestra de hoy. Sí, buenos días. Gracias, Cristian y Elsie. Bueno, bienvenidos todos. Mi nombre es Néstor Sosa. Yo soy el jefe de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Nuevo México y uno de los comoderadores de este proyecto ECO para Latinoamérica. Para nosotros realmente es un honor tenerlos a todos. Y hoy tenemos, como dijo Cristian, una agenda bien llena, bien interesante. Vamos a tener, en cierta forma, dos presentaciones. La primera presentación a cargo del doctor Guillermo Ruiz Argüelles, que realmente es uno de los principales hematólogos yo diría, de América Latina y el mundo, y un investigador, un médico científico, investigador de México, un profesor de los que ya no hay muchos, la verdad. Así que estamos muy contentos de tenerlo y el doctor nos va a hacer una presentación centrada en lo del plasma convaleciente y su experiencia en México con este tratamiento. También tendremos por segunda semana consecutiva, y estamos muy contentos, el grupo de la Sociedad de Medicina de Paraguay nos va a presentar también más que nada imágenes radiográficas sobre pacientes de COVID-19. La semana pasada presentaron un caso muy interesante y si nos queda tiempo, que yo no creo, trataremos como siempre de absorber sus preguntas y de hacer una discusión amena y que todos puedan participar y compartir. Así que sin más, quiero pasarle la palabra al doctor Guillermo Ruiz Argüelles para que se presente, comparta su pantalla e inicie su presentación. Gracias. Los que vayan teniendo preguntas lo pueden hacer, recuerden, en la burbuja de chat y el doctor Reimers y yo trataremos de dirigir las preguntas luego al doctor cuando termine su presentación. A ver, que venga ya, Betsy. Doctor de Aleta, pero se le solicita la visita de... A ver, ¿cómo? Sí, solo ponga, sí, lo pone en pantalla como si fuera a presentarlo, la pantallita que está a esa misma. Allí hace clic y debe caer en pantalla. Ya, listo. Yo creo que estoy con... Perfecto. ¿Ya me escucha? Sí, adelante, doctor. Perfecto. Perfecto. Bien, pues primero agradecer muy cumplidamente al doctor Sosa y a todos los organizadores de esta reunión su gentil invitación para platicar con ustedes de este tema. Voy a referirme de manera breve a tres aspectos al COVID-19, al empleo de plasma convaleciente en estas circunstancias y algunos aspectos del trasplante de médula ósea. Ustedes saben, actualmente ya los trasplantes de médula ósea no se hacen picándole la médula ósea al paciente, sino obteniendo las células totipotenciales de la sangre periférica merced al empleo de máquinas de aféresis como esta. Miren, esta es una imagen de la batalla del 5 de mayo de 1862, que se llevó a cabo en Puebla, en donde el ejército mexicano derrotó al ejército francés. Esta gesta heroica se celebra aquí en Puebla y es interesante que el 5 de mayo sigue siendo una fecha trascendente para otras cosas que han ocurrido en Puebla. Fíjense, cuando yo regresé de la Clínica Mayo, aquí en la Clínica Ruiz, donde yo trabajo,
comenzamos a hacer trasplantes de médula ósea, y el primer trasplante de médula ósea lo hicimos el 5 de mayo precisamente de 2019, hace ya algún tiempo. Hemos hecho más de 1000 trasplantes y 772 autólogos, 228 halogénicos para 2019, habiendo comenzado el programa de trasplante de células hematopoyéticas en 1993. Ya posteriormente, o sea, esta fecha del 5 de mayo de 2019 fue importante porque hicimos el trasplante número 1000 en la clínica Ruiz, y de todas a la fecha las cosas han cambiado. Hemos hecho ya para este momento 1348 trasplantes, de los cuales 1114 son autólogos y 234 son halogénicos. Aquí están las indicaciones de los trasplantes que hemos hecho. En el caso de los trasplantes halogénicos, la mayor parte de los pacientes han sido por leucemia aguda, pero también leucemia crónica, hipoplasia medular, linfoma, mieloma, etcétera. Y en el caso de los trasplantes autólogos, hemos hecho 951 trasplantes a pacientes con esclerosis múltiple, después mieloma múltiple, leucemia aguda y otras indicaciones. Aquí está la curva de distribución de frecuencias acumuladas desde que comenzamos en 1993 hasta hoy en día, que tenemos este número de trasplantes hechos en la clínica Ruiz de Puebla. ¿Cómo compara esto a nivel nacional? Vean ustedes, aquí están los números para noviembre de 2019. En la clínica Ruiz, 1241, ya tenemos más ahora. Centro Médico La Raza, que es la institución del Seguro Social que más trasplanta, 1100. Hospital Universitario de Nuevo León, 1100. Y así otras instituciones. Es decir, para el momento actual, somos el centro de trasplante de médula ósea más activo de todo el país. Otra cosa que también ha sido importante es que nos hemos dado la tarea de publicar nuestras experiencias. Fíjense, este fue el primer trasplante que hicimos en una muchacha con leucemia aguda. En 1993 lo publicamos en esta revista de investigación clínica. Y la última publicación, esto fue en 93, la última publicación que hemos hecho en esta línea fue en julio de este año, en donde un poco resumimos aquí en esta revista que se llama Lancet Hematology, las lecciones aprendidas iniciando un programa de trasplante de médula ósea en circunstancias de economías restringidas. Esto fue en 2020, y entre esta publicación de 93 y la de 2020 hemos hecho un total de 161 publicaciones sobre la manera de hacer cambios en los trasplantes de médula ósea para hacerlos más accesibles a poblaciones con limitaciones económicas. Bien, estos son algunos datos de nuestro programa de trasplante de médula ósea, al que voy a volver después con motivo del COVID. Que aquí aparece. Entonces, fíjense, este personaje interesante se llamaba Ambrose Wynett Beers. ¿Por qué viene a colación este sujeto? Este sujeto nació en Ohio en 1842, murió en Chihuahua en 1914, cubriendo algunas actividades de Pancho Villa, precisamente. Este fue editor, periodista, escritor, y sus amigos lo conocían con el sobrenombre de Bitter Beers, porque era muy agudo y tenía un humor negro muy especial. Este hombre fue el autor de esta frase, que me parece pertinente para esta presentación. No hay nada nuevo bajo el sol, pero cuántas cosas viejas hay que no conocemos. Fíjense, el uso de plasma de pacientes convalecientes no es realmente ninguna novedad. Se empleó por primera ocasión en 2014 para tratar a enfermos de ébola. Luego, para el Middle East Respiratory Syndrome también se ha utilizado, para el Severe Acute Respiratory Syndrome, diferente al COV-2, también para otros coronavirus que causan el Severe Acute Respiratory Syndrome, también para influenza H5N1 y desde luego influenza H1N1, y por supuesto para
SARS-CoV-2. Entonces, con estas ideas en mente, diseñamos esto que llamamos el estudio COPLA, que se refiere al empleo de plasma de convalecientes. El 28 de febrero de 2020 se identificó el primer caso de COVID-19 aquí en México. Y aquí hay muchos de los tratamientos. Remdesivir, que parece que le acaban de poner a Trump. Hidroxicloroquina, que todo indica que ya no debe usarse. Acitromicina, ritonavir, lopinavir, tocilizumab, ruxolitinib, heparina y, desde luego, el plasma de convalecientes, que lleva muchas cosas, que tiene muchos componentes y todavía no sabemos cuál es el que podría estar haciendo el trabajo. En México hay muchos sitios en donde se ha llevado a cabo este estudio, y aquí está, vean ustedes los datos. El estudio COPLA, que es tratamiento de las formas graves de infección por SARS-CoV-2 con plasma de convalecientes. Este estudio lo diseñamos aquí en la Clínica Ruiz de Puebla, siguiendo una convocatoria que hizo el gobierno del estado de Puebla para invitar a instituciones, investigadores y personas que pudiesen aportar proyectos de inmediato, corto y mediano plazo asociados con prevención, diagnóstico y tratamiento de COVID-19. Entonces, el 23 de abril de 2020, firmamos un convenio del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla con nuestro equipo de investigaciones para llevar a cabo este estudio COPLA, tratamiento de las formas graves de infección por coronavirus. El estudio fue registrado en los comités de ética e investigación del Centro de Hematología y Medicina Interna, con ese número de registro, y también fue registrado en este website del NIH, clinicaltrials.gov, con este número de registro. El estudio, repito, fue autorizado por el Comité de Ética de la Clínica Ruiz, Comité de Investigación de la Clínica Ruiz, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, el NIH, y además solicitamos la autorización de la COFEPRIS, que es como la Food and Drug Administration de aquí de México. Entonces, aquí están los autores de este trabajo que les voy a presentar a continuación. Las instituciones que participaron en este estudio son la Clínica Ruiz, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la Universidad de las Américas Puebla, y por lo que toca a los hospitales, usamos el Hospital Puebla, el Hospital MAC, el Hospital Ángeles de la ciudad de Puebla y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Puebla. Esta es una institución del gobierno y estos tres anteriores son hospitales privados. Aquí están, es el Hospital Puebla, el Hospital MAC, el Hospital Ángeles y el ISTEP aquí del Estado de Puebla. Seleccionamos para este estudio piloto formas graves de COVID-19 que estuviesen en terapia intensiva. Necesitamos pacientes graves, que tuviesen insuficiencia respiratoria, que tuvieran un índice de Kirby muy alterado y el SOFA también alterado, el Sequential Organ Failure Assessment. Y desde luego que nos dieran consentimiento por escrito. Por lo que toca a los donadores, pedimos edades entre 18 y 60 años, que tuviesen una RT-PCR en vías aéreas superiores al diagnóstico positiva y que 15 días después tuviesen la RT-PCR negativa, por lo menos en 2 ocasiones con diferencia de 24 horas. Tomamos muestras para cuantificar IgG e IgM anticoronavirus. Y desde luego que todas las pruebas pretransfusión que marca la ley aquí en México fuesen normales o negativas y que hubiese consentimiento informado. Aquí está, ven ustedes, una estudiante de medicina interna de pregrado que se infectó en el Hospital Ángeles. 15 días después hizo la prueba negativa, estuvo casi asintomática y entonces le hicimos plasmaféresis para poder tratar a los pacientes. Aquí está la bolsa de aféresis que se obtiene y hacemos alícuotas de 200 mililitros cada uno para tratar a los pacientes. A los pacientes, digo, a los donadores les sacamos entre 600 y 1000 mililitros, lo cual nos sirve para tratar entre 3 y 5 pacientes
cada uno recibe 200 mililitros. ¿Y qué pasó con este estudio piloto en el que incluimos a 10 pacientes? Todos fueron hombres, las edades están ahí señaladas, tenían el Kirby bastante alterado, el SOFA también lo tenían alterado, y los 10 estaban en la unidad de cuidados intensivos. Estaban intubados 5 de los 10 pacientes. Aquí están las características, ven ustedes, los 10 pacientes, las edades, quienes tenían ventilación mecánica, cuántos días habían transcurrido entre que el paciente fue admitido a terapia intensiva y se le puso el plasma. Algunos se les puso al día siguiente, algunos se tardaron hasta 10 días. Las comorbilidades, diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera. Y luego los tratamientos previos, esteroides, hidroclorotiazida, acitromicina, tocilizumab, lopinavir, ritonavir, etcétera. Vean ustedes, obtuvimos respuestas positivas en 10 de los 10 pacientes. A 3 de los 5 que estaban intubados los logramos extubar. 9 de los 10 salieron de unidad de cuidados intensivos. 8 de 10 se fueron a su casa y se murieron 2 pacientes. Ahora voy a elaborar un poco más sobre esto. La supervivencia global a 24 días es de 77%. En México, la supervivencia global de un paciente que entra a terapia intensiva por COVID es del orden del 50%. Aquí la logramos mejorar. Aquí está, vean ustedes, el Kirby, el cociente entre la presión parcial de oxígeno y la fracción inspirada, cómo suben los pacientes. Y esta tendencia a subir es estadísticamente significativa. Aquí está, vean ustedes cómo el Sequential Organ Failure Assessment Index baja. Y otra vez esta tendencia es estadísticamente significativa. 8 días después de haber puesto el plasma de convaleciente. Algunos pacientes tenían fiebre, les bajó la temperatura también de manera significativa. Los niveles de ferritina que estaban elevados al diagnóstico también se fueron para abajo de manera significativa. Y luego la proteína C reactiva, pues también parece que baja, pero como subió, esta tendencia a bajar de la proteína C reactiva no fue significativa, como tampoco fue significativa la caída en los dímeros D que observamos en estos 10 pacientes. 2 pacientes murieron. ¿Y por qué se murieron? Uno se murió porque fue trasladado de una unidad de terapia intensiva a otra que tenía menos capacidad de atención y por eso se murió. Es decir, esta muerte estrictamente pudo haber sido prevenible. Y otro paciente salió de la terapia intensiva, se iba ya a su casa, hizo una tromboembolia pulmonar cuando fue dado de alta, se murió. Es probable que este paciente, si se hubiera mantenido con anticoagulantes orales, también se podría haber evitado esta muerte. Así que en términos generales, en estos pacientes el índice de Kirby mejoró, el SOFA mejoró, la fiebre desapareció, la ferritina bajó, la proteína C reactiva bajó y los dímeros D bajaron. Es decir, los pacientes sí mejoraron. Aquí está la curva de supervivencia a 24 días post infusión del plasma, 77%, lo cual, repito, contrasta con la supervivencia de pacientes en general admitidos a terapia intensiva en México por COVID-19, que es del orden del 50%. Esta información ya la publicamos. Esta es la publicación en la revista de investigación clínica. Infusión de plasma de convalecientes se asocia con mejoría clínica en pacientes malos o críticamente enfermos con COVID-19, un estudio piloto. Y algo que es interesante es que este trabajo fue recibido el 23 de mayo, fue aceptado el 25 de mayo. Confieso que nunca en mi vida de publicar papers me habían aceptado tan rápidamente un trabajo. La revista de investigación clínica es el órgano oficial del Mexican National Institutes of Health, que engloba al Instituto de Nutrición, Cardiología, Neumología, Pediatría, etcétera. Es decir, es probablemente la revista mexicana con mayor factor de impacto. En conclusión, en este estudio piloto
Hay muchas variables, es difícil asignar al plasma el efecto benéfico que observamos. Fue bien tolerado, no tuvimos efectos adversos. Es accesible, porque quienes donan el plasma habitualmente lo hacen de manera altruista y realmente el equipo que se requiere para ponerse al paciente no es demasiado costoso y además sí encontramos que había mejoría en los marcadores sucedáneos y la supervivencia, repito, mejoró en comparación con la supervivencia informada de otros centros en el país de pacientes con COVID-19. Ahora, ¿qué pasa en otros lugares del mundo? Este trabajo publicado en JAMA en junio 3 se refiere al efecto del plasma convaleciente en pacientes con COVID-19. Fíjense que 51 pacientes se trataron con plasma, 52 no se les dio el plasma, eran formas graves de la infección. Se adelantó el final del estudio, se planeaba reclutar a 200 pacientes y se reclutaron solamente 103. Y además hubo ahí un retraso considerable, promedio de 30 días entre que se hizo el diagnóstico del padecimiento y se le puso el plasma. El seguimiento es corto, es de 28 días. Y aquí está, vean lo que pasó. Esta imagen seguramente la conocen ustedes. Les va mejor a los pacientes que reciben el plasma de convaleciente que a los controles. Esta diferencia no es significativa, pero en este mismo número del 3 de junio de JAMA, hay aquí alguna observación en el resumen en donde se señala que el ensayo se terminó de manera temprana, se incluyeron la mitad de los pacientes que se había programado y pudo haber sido incapaz de detectar una diferencia clínica importante. Este editorial de Arturo Casadeval, Michael Joyner y Lisan Pirovsky señala que hay algunas señales de potencial utilidad. Y lo que también es interesante es que en la Clínica Mayo, donde yo estuve entrenándome, se diseñó un estudio de 20,000 pacientes a los que se les puso el plasma. Aquí lo interesante es que el tratamiento fue bien tolerado. Se terminó antes de tiempo porque el presidente Trump dijo que ya había que usarlo de manera abierta, ya no era necesario estar en un trial para usarlo, sino que ya se puede poner libremente. Parece que hubo presión excesiva de Trump a la Food and Drug Administration. Es muy seguro, el estudio de la Clínica Mayo así lo demostró. Y algunas observaciones que están en proceso de análisis, parece que es más útil si se le pone al paciente en los primeros 3 días de la enfermedad y también si se le pone antes de ingresar a la unidad de terapia intensiva. También parece claro en ese estudio que una sola dosis parece ser suficiente para poder llevar a cabo el tratamiento. Entonces, vamos a ver, está aquí. Bien. ¿Qué hay en torno al futuro de esto? Fíjense, nosotros, después de haber hecho el estudio inicial, hicimos otro protocolo para tratar a un mayor número de pacientes, 20 específicamente, antes de que fueran a la unidad de cuidados intensivos. Volvimos a pedir apoyo al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y la idea era tratar pacientes de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, San Luis Potosí. Firmamos el convenio otra vez con el director del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla el 8 de junio de 2020, pero autoridades aquí de esta Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios nos visitaron y dijeron que para poder llevar a cabo este estudio requeríamos un permiso especial. Hemos solicitado el permiso. Hasta este momento no nos lo han dado. Ahora, ¿qué en relación a SARS-CoV-2 y trasplante de células hematopoyéticas?
con lo que inicié esta presentación. Bueno, hubo muchas reacciones a qué hacer con los trasplantes en la época esta del COVID-19. Hay quienes dijeron, no, no trasplantes, suspende tu programa de trasplantes. Y esto era útil para médula ósea, era útil para riñón, para hígado, corazón, etc. Había mucho temor de que el empleo de los inmunosupresores fuese a condicionar formas graves de COVID-19. Otros dijeron, no, hay que posponer los trasplantes, hay que hacerlos después, ya que pase esto y pasa el tiempo y no se termina esto, ¿verdad? Hay que utilizar dosis menores de inmunosupresores para evitar el riesgo de desarrollo de formas graves de COVID-19. O bien hay que adaptarse, que fue, digamos que la conducta, a mi juicio, más razonable. Entonces, lo que nosotros hicimos es que nuestro programa de trasplante de células hematopoyéticas lo suspendimos en los meses de abril y mayo. No aceptamos pacientes. Sin embargo, después, a partir de junio, hemos ya trasplantado a 104 pacientes en la era del COVID-19. Les hemos hecho trasplantes de células hematopoyéticas. De estos pacientes trasplantados, ninguno desarrolló COVID durante el trasplante. Y adicionalmente les mandamos un cuestionario a 894 de los pacientes que hemos trasplantado y que además nos mandaron sus respuestas, y de esos nos respondieron que 4 habían tenido COVID después del trasplante. Y curiosamente, el curso del COVID en estos 4 pacientes trasplantados de médula ósea había sido bastante benigno, ninguno había requerido hospitalización y ninguno había requerido intubación, ni mucho menos. Así es que parece ser que haciendo adecuaciones a los programas de trasplante es posible trasplantar en la época de COVID-19. Esta información ya la publicamos. Es una mezcla interesante. COVID-19, trasplantes autólogos y esclerosis múltiple. Estos 894 pacientes que hemos trasplantado son de esclerosis múltiple, quienes reciben además inmunosupresores de otro tipo por su propia enfermedad, y hemos podido demostrar que ninguno se infectó y que después del trasplante 4 sí tuvieron la enfermedad, pero que realmente no les fue tan mal como en alguna época se pensó que les podía pasar a los pacientes trasplantados. Es decir, sí podemos trasplantar teniendo precauciones adecuadas. Y esto ha sido motivo de reflexiones. Entiendo que otros centros de trasplante están ya reiniciando sus programas o adaptándolos a esta nueva realidad. Termino esta presentación con esta frase que siempre me ha parecido buena. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Es decir, no esperes nada del gobierno, hazlo tú. Y fíjense, esta frase se le adjudica a John Kennedy. John Kennedy la pronunció el día que tomó las riendas del gobierno de los Estados Unidos. Y la verdad es que esta frase no es de John Kennedy. Esta frase es de uno de sus profesores que se llamaba George St. John. Kennedy se la escuchó a St. John, la adoptó como propia, la usó mucho, la popularizó, y mucha gente piensa que es de él cuando esto no es así. Por ahí dicen que todo autor original no es más que un plagiario no identificado. Kennedy fue un plagiario de George St. John, pero él la hizo popular y a él se debe la frase que tanto se ha repetido y que me parece muy buena para muchas circunstancias. Termino esta presentación mostrándoles a ustedes una fotografía de mi familia que siempre me ha apoyado para estar metido en cosas de investigación. Mi hijo Guillermo, que es médico, Manuel, Rodrigo, sus esposas y los nietos, 3 hombrecitos y 4 niñas. La utilizo para agradecerle nuevamente al doctor Néstor Sosa
su gentil invitación para platicar con ustedes y a todos los involucrados en esta actividad académica, su ayuda, su participación y a quienes están escuchando esta presentación, desde luego su atención y su paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ruiz Argüelles. Tenemos quizás 3 o 4 minutos para preguntas específicamente sobre su palestra y quiero decir felicidades para este trabajo, esta palestra y esta familia tan bonita también. Bueno, empiezo con una pregunta que vino de nuestra colega Xavier Sáez Llorens, que es sobre el uso de plasma convaleciente. Su pregunta es, ¿sabemos los títulos de anticuerpos neutralizantes en cada bolsa de transfusión? La verdad es que tenemos las muestras, hemos hecho la titulación de los anticuerpos IgG. Por alguna razón no muy clara, en México no han autorizado las pruebas para hacer anticuerpos IgM. No entiendo la razón. Pero lo que es cierto es que no hay correlación entre los títulos de los anticuerpos y la respuesta al plasma. Es decir, no son nada más los anticuerpos G y M contra coronavirus los responsables del probable efecto benéfico del plasma de convalecientes. Y no hay correlación. Es decir, no podemos utilizar como argumento para elegir a un donador el que tenga o no anticuerpos. Ok, gracias. Otra pregunta también de doctor Sáez Llorens es bueno, ¿cómo sabemos que fue la plasma convaleciente que cambió su curso clínico si no fue a grupo control? Y no sabemos, eso lo puse en la presentación. No sabemos por qué mejoraron los pacientes. Se asoció con el uso de plasma, sí, pero no podemos garantizar que sea esto. La única manera de demostrar esto es haciendo un grupo control al que no se le pone plasma. Eso hicieron los chinos y demostraron que aparentemente sí, les va mejor, aun cuando otros ensayos han mostrado que no es tan claro. Muy bien. Bueno, en COPLA 1, esos 10 pacientes me parece que fueron tan severas. 5 de los 10 fueron intubados, ¿verdad? En su opinión, ¿es mejor dar plasma convaleciente más temprano o solo a los casos más críticos? No, el COPLA 2 lo diseñamos para darle el plasma antes de que el paciente se vaya al hospital. Yo creo que mientras más temprano lo utilice uno es mejor. Los datos iniciales del análisis del estudio de la Clínica Mayo indican que los mejores resultados aparentemente se obtienen si uno utiliza el plasma en los primeros 3 días después de hacer el diagnóstico. Bueno, una más del cuadro de chat y quizás voy a pasar la palabra al doctor Sosa. Patricia Sobarzo quiere saber que recomendaría el uso de plasma sin titular los anticuerpos. Sí, yo creo que no se requiere titular los anticuerpos para emplear el plasma. Lo que nosotros queremos hacer o pretendíamos hacer con más pacientes era analizar la relación entre el título de anticuerpos y la respuesta al tratamiento. Hay quien ha hecho esto y ha demostrado que no existe tal correlación, por lo cual se piensa, como comenté hace un momento, que hay otros factores más que tienen que ver con la respuesta al plasma. Muchas gracias. Bueno, antes de mover a nuestros colegas de Paraguay, doctor Sosa, ¿otra pregunta, comentario? Sí, yo quería primero que todo agradecerle al doctor por la participación y compartir su experiencia que es tan extensa. Yo sí quisiera, hay como uno de los estudios de la Clínica Mayo, uno de los estudios retrospectivos que ellos revisaron la experiencia de este uso de emergencia en Estados Unidos, donde habían arriba de 30,000 personas. Ellos sí observaron, digamos, una correlación entre los anticuerpos neutralizantes y la respuesta. Quizás los anticuerpos totales, y como dice usted, en el plasma pueden haber otras sustancias que incluso pueden no ser favorables, pero sí hay una correlación entre, digamos, se vio un mejor efecto de los que tenían altos niveles de anticuerpos neutralizantes que neutralizan el virus y como usted mencionó, los que se dan tempranamente, o sea, que esa combinación de darlo temprano y que el plasma tenga un buen nivel de anticuerpos. Nosotros acá en Nuevo México hicimos un estudio similar con 13 pacientes, pero no pudimos tampoco medir los anticuerpos
y realmente no vimos mucho efecto, pero la verdad es que eran pacientes muy graves que nos trasladaban de la Nación abajo al hospital ya en helicóptero, en ventilación mecánica, y cuando le dimos el plasma muy temprano en la pandemia, no hubo un gran efecto, no tuvimos el efecto que ustedes observaron, quizás porque lo dimos muy tarde y coincidiendo un poco con lo que se vio en el estudio nacional de la Clínica Mayo, ¿no? de que había que darlo temprano y que había sí cierto beneficio de los que tenían títulos altos de anticuerpos, pero de anticuerpos neutralizantes. Pero voy a dejarlo ahí para poder entonces pasar a la presentación de Paraguay, y si nos queda tiempo volvemos otra vez al final de la sesión a discutir, porque hay muchas preguntas todavía interesantes en el chat sobre el trabajo del doctor. Pero muchas gracias, doctor. Cristian, entonces quisiera pasarle la palabra a la doctora Estela para que comparta su pantalla y procedan a la presentación de los casos o la radiografía que usted nos iba a mostrar. Sí, gracias, doctor Sosa. La disertación estará a cargo de la doctora Nicole Barreto, que es residente de cuarto año del Hospital Nacional de Itagua de Imágenes. Ella nos hará un resumen de las imágenes de pacientes COVID internados en este centro asistencial. Buen día, doctora Nicole. Adelante. Sí. Muy buenos días. Como servicio de imágenes nos toca hoy presentar qué es lo que aprendimos desde que inició la pandemia. Estela, estás en mute. Ahí está. Muchas gracias. Ahora sí. Bueno, a mí me toca mostrar las imágenes que fuimos aprendiendo desde que inició la pandemia hasta hoy en día como servicio de imágenes. Hicimos dos tipos de imágenes. Voy a hablar primero sobre la tomografía y la ecografía, y por último le dejo a la ecografía como tercer hallazgo imagenológico. En cuanto al patrón tomográfico, nos habían dicho en un inicio de la pandemia que teníamos que encontrar vidrios esmerilados, una neumonía organizativa, un signo del halo invertido y, como poco frecuente, derrames pleurales, condensaciones neumónicas y adenomegalias. Para la clasificación, en un inicio de la pandemia nos hablaron del CORRATS para la tomografía y del ERVI para radiografía. Si bien hay otras clasificaciones, de repente las tomamos estas dos como parámetros. Bueno, en cuanto al CORRATS, lo tomaron como una clasificación del 1 al 6, 1 como no probable y 6 como confirmativo en cuanto al COVID, ¿verdad? La primera tomo es una tomo de tórax completamente normal, se le clasificaba como un CORRATS 1. Este es un CORRATS 2, donde se observa un pequeño árbol en brote en base pulmonar derecha, que podría más hablar de una tuberculosis, entonces se le tomaba como un CORRATS 2, como algo no probable de COVID. En este 3, un poquito más de CORRATS 2. En el CORRATS 3 sí ya había imágenes un poco más sugestivas, que era un poco de vidrio esmerilado, pequeñas condensaciones que ya hablaba como algo que podía ser y no podría ser. En el CORRATS 4 sí ya tenemos ya un crazy piping, vidrios esmerilados, ya difusos, ¿verdad? Unilaterales, donde sí ya había una alta probabilidad. Y en los CORRATS 5 están las imágenes que nos mostraron desde un inicio de la pandemia, que era la imagen que producía un paciente con SARS-CoV-2. Y en cuanto al ERVI, los clasificamos de 0 a 2 a leve, 3 a 5 moderado y 6 a 8 severo.
Esto se utilizaba como pronóstico para el paciente. De repente, si un paciente entraba con un ERVI 0 a 2, entonces difícilmente haga en teoría una enfermedad severa. Y también para seguimiento del alta del paciente, cómo el paciente salía del hospital. En cuanto a nuestros pacientes, estos ya son ya radiografías de nuestra institución. Las primeras 2 placas son pacientes positivos. Uno, el de la derecha, el de la izquierda, perdón, es un paciente que fue ambulatorio con sintomatología muy baja. Y este paciente que está acá a la derecha ya es un paciente internado que tenía una arteriopatía, pero nada de lo que era sintomatología respiratoria, con una tomo completa, con una radiografía completamente normal. Acá ya sí ya tenemos ya un paciente con nosotros describimos como un vidrio esmerilado, como con infiltraciones en el campo pulmonar derecho, con probable condensaciones acá en el vértice, y esta es su traducción tomográfica, ¿verdad? La cual no vemos una significativa, un significativo patrón tomográfico de un COVID, ¿verdad? Este es otro paciente donde sí ya vemos un bloque neumónico que en teoría, en un inicio, ¿verdad?, nos decían que era poco frecuente en el COVID, con un poquito de infiltración, elevación de la cúpula diafragmática del lado derecho y aparentemente un campo pulmonar izquierdo completamente libre, ¿verdad? Estas tomografías que están acá a los costados son del mismo paciente, del mismo día, ¿verdad?, la cual la tomografía nos muestra otra cosa, ¿verdad? Nos muestra un infiltrado con tendencia a la condensación en los campos superiores, medio y base, y también vemos una afectación del lado izquierdo, ¿verdad? Esto es recalcando que de repente la tomografía es mucho más útil en algunos casos, ¿verdad?, que la radiografía. Muestra muchos más patrones radiográficos que se nos escapan las radiografías. También son pacientes internados, que esto sí ya tiene ya más una imagen clásica, un patrón de vidrio esmerilado con tendencia a las condensaciones en ambos campos pulmonares, ¿verdad? Este paciente también ya con tendencia a la condensación en base, subpleural y periférico en ambos campos y de distribución difusa. Mismo paciente, ¿verdad?, con afectación de ambos campos pulmonares y la traducción tomográfica de acá al costado. Este paciente, por ejemplo, no tiene una afectación netamente subpleural, como hablaba también la clasificación de las imágenes clásicas del COVID. Este más o menos respeta la parte subpleural y igual sigue siendo un paciente positivo. Esto ya entra dentro de la parte del óbito de nuestros pacientes. La placa tomográfica es una placa radiográfica donde vemos un infiltrado mayoritariamente del lado izquierdo y en ambas bases. En cambio, en la tomografía vemos que tenía una afectación completa de ambos pulmones, ¿verdad? Una radiografía que de repente uno no espera que esta sea su tomografía. Más pacientes, ¿verdad?, ya severos, con mayor afectación, con un ERVI más elevado y sus traducciones, diferentes traducciones tomográficas. También tenemos otros problemas, ¿verdad?, de repente que podemos tener con pacientes que están en prono, que tienen comorbilidades. Tenemos placas que a lo mejor para los internistas va a ser muy difícil de interpretarlas, ¿verdad? Con un mediastino muy ensanchado, uno no entiende muy bien si hay derrame pleural, si hay condensaciones, si hay infiltraciones en esta placa. Recalcando siempre que todos los estudios nosotros los hacemos, las radiografías principalmente con máquinas portátiles, ¿verdad?, que pueden tener sus deficiencias imagenológicas. Bueno, en síntesis, nosotros encontramos pacientes COVID positivos con derrames, con vidrios esmerilados periféricos, parcheados. También encontramos derrames pleurales. También encontramos broncogramas aéreos y mucha neumonía organizativa que de repente estaba un poquito más relegada. Estos son nuestros diferentes pacientes con los diferentes hallazgos tomográficos que encontramos en cada uno de ellos. Bueno, ahora se presenta, por ejemplo, este paciente. Nosotros como servicio de imágenes recibimos esta tomografía. Encontramos de repente un atrapamiento aéreo con áreas areoquísticas, con vidrio esmerilado, con fibrosis, con estas formaciones nodulares. Bueno, uno de repente jamás pensaría que esto es un paciente con COVID, ¿verdad? Claro, porque este paciente tiene otras enfermedades, no necesariamente una enfermedad respiratoria, pero sí es un paciente positivo.
No olvidar que todos los pacientes que son positivos tienen sus propias enfermedades de base que dificulta el diagnóstico si lo hacemos netamente por tomografía. ¿Qué pasa ahora en nuestros pacientes recuperados? ¿Tenemos o no tenemos patrones tomográficos después ya de tener sus hisopados negativos? Tuvimos pacientes que sí los tuvieron, que tienen una tomografía completamente normal, y tenemos también estos pacientes, como estoy mostrando acá, que quedaron con una secuela de fibrosis con broncogramas aéreos que suelen ser... Esta tomografía mismo fue hecha 2 semanas después que la paciente salió del área de respiratorio. Este paciente se realizó 15 días después la tomografía y aún persistían focos en ambos campos pulmonares. Este es el mismo paciente. Y esta tomografía fue hecha 1 mes después ya del negativo y el paciente seguía teniendo el vidrio esmerilado, pero sin ninguna sintomatología. Ahora, la pregunta es, ¿todo lo que vemos es COVID? ¿Hay que clasificarlo a todos los pacientes como COVID? Puse algunos ejemplos de patologías que están fuera de lo que es el SARS-CoV-2. Esta, por ejemplo, era una paciente femenina, joven, que acudió al hospital por dificultad respiratoria, con cansancio, y tenía como antecedentes lupus. Lo primero que se hizo fue una radiografía, encontramos un infiltrado reticular bilateral subpleural y le realizamos una tomografía, se observaba un crazy paving de vértice a base, se le internó en el área respiratorio, la paciente tuvo hisopados negativos, era una neumonitis lúpica. Este es otro paciente, ¿verdad? Masculino también, con antecedentes de lupus, ingresa al hospital de contingencia, tiene un pequeño velamiento del seno costofrénico derecho y con infiltrados. Se le hizo la ecografía, tenía 200 cc de líquido, pero el paciente tenía una reactivación del lupus y no un COVID. Este fue uno de nuestros primeros pacientes que tuvimos en el mes de abril. Provenía de un departamento del Chaco, que es más hacia el norte del país, mal estado general. No contábamos con ningún antecedente como servicio de imágenes. Encontramos estas 3 imágenes que tenemos acá, totalmente un vidrio esmerilado, subpleural, periférico, central, ¿verdad? Lo primero que pensamos que era un COVID, pero si la paciente tenía sospecha, se le dejó como una sospecha de Hanta porque tenía nexos epidemiológicos. Otra paciente de interconsulta con otro hospital más hacia el norte de la ciudad, donde estamos nosotros, ¿verdad? Tenía también el vidrio esmerilado, en vértice, en base, un poco de fibrosis, consultaba por dificultad respiratoria, paciente lúpica, estaba con una neumonía lúpica. Totalmente difícil de diferenciar de un paciente COVID, ¿verdad? Y este es uno de los últimos pacientes que tuvimos, joven masculino proveniente también del Chaco, con fiebre y dificultad respiratoria. En el vértice izquierdo ahora encontramos un poco de un infiltrado tipo nodulillar en consolidaciones, derrames pleurales, ¿verdad? Se le internó y salió con el diagnóstico de tuberculosis. Y en cuanto a qué aprendimos nosotros en cuanto a la ecografía, ya que al inicio de la pandemia se promocionó mucho el tema de los webinars sobre ecografía pulmonar en caso de COVID. Bueno, nosotros realmente como servicio para el diagnóstico de COVID no realizamos en primera instancia una ecografía pulmonar, la realizamos después de tener una tomografía, siempre y cuando el paciente vaya en mejoría. O sea, nosotros recomendamos que se realice en pacientes que van en mejoría, porque no podemos observar la extensión de la lesión y tampoco de repente saber si está consolidando o no. Solamente vemos imágenes sugestivas que podían hablar de algún broncograma aéreo, de alguna intersticiopatía, pero no podemos realmente saber la extensión. Sí es excelente para cuantificar derrame y para saber qué tipo de derrame estamos hablando, pero para hacer realmente un diagnóstico y si el paciente está en empeoramiento es muy difícil de realizar la ecografía pulmonar. Para recordar, ¿y qué es lo que aprendimos entonces al final? Que tuvimos pacientes positivos que solamente tuvieron derrames pleurales. Nosotros también acá en el servicio realizamos angiografía cerebral y controlamos las tomografías de los pacientes antes de su ingreso de su estudio.
había un paciente que tenía un derrame pleural laminar bilateral como único hallazgo tomográfico. Tenía un poco de fiebre y se le atribuyó a una probable flebitis. Al final el paciente dio positivo para la prueba de COVID. Y bueno, solamente teníamos un derrame pleural, jamás íbamos a imaginar que eso iba a ser, que podía ser un paciente con sospecha. También tuvimos pacientes positivos con patrones pulmonares varios, no necesariamente es lo que se nos mostró al inicio de la pandemia. También tuvimos pacientes positivos con un único bloque neumónico como algo, como una rareza, como nos hablaban al inicio de la pandemia. Y tuvimos pacientes positivos sin ningún hallazgo tomográfico. Bueno, desde allá, muchísimas gracias y espero que la presentación sirva para el diagnóstico y si tienen algunas preguntas, estamos acá para tratar de responderlas todas. Gracias, doctora Nicola y doctora Estela, para esta presentación y compartiendo esas imágenes. Bueno, solo algunos minutos para preguntas, pero uno es muy importante. Viene de Diana Rodríguez Hurtado. Hemos visto en China que usaban tomografía como diagnosticar actualmente COVID. Y en algunas publicaciones fue más sensitivo que PCR, porque se puede ver. En su opinión, ¿dónde debemos usar radiografía, planos de radiografía? La pregunta es, ¿qué es la sensibilidad y especificidad de la placa de tórax? ¿Es muy baja? Es bastante baja realmente. Si el paciente tiene ya alguna sintomatología respiratoria, es buenísima, pero si estamos en un hospital grande, con diferentes servicios dentro del hospital, y solamente clasificarlos por medio de imágenes, yo creo que no tendría un buen resultado. Si el paciente tiene ya una sintomatología respiratoria y ahí vemos la tomo, podemos correlacionarle y ponerle como alta sospecha. Pero como puse en la presentación, tuvimos millones de pacientes que no tenían ninguna sola traducción tomográfica, ya que contando que el hospital donde estamos nosotros trabajando tenemos todos los servicios, tanto cirugía, clínica médica, cardiología, todos, ¿verdad? Y los pacientes entraban, tenían una tomo normal y después del hisopado retornaban positivos, o sea, y sin sintomatología. Gracias. Bueno, en mi ambiente aquí en San Diego, es obvio que tomografía es una prueba muy buena para mirar las manifestaciones tempranos, pero los radiólogos aquí están asustados de contagiar cada paciente. Entonces, ¿algunas medidas de control de infecciones que ustedes tienen allá? Nosotros contamos con 2 tomógrafos en el servicio de imágenes acá del hospital. Un tomógrafo lo dejamos para polivalentes y otro tomógrafo lo dejamos para sospechas respiratorios. Tenemos nuestro protocolo de desinfecciones entre paciente y paciente. Y lo más importante es el triage, ¿verdad? ¿Qué sintomatología, qué sospecha tenemos, si es paciente positivo ya o no? Porque en nuestro hospital está, dentro del Hospital Nacional de Itagua está el hospital de contingencia, el segundo hospital del país. Entonces debemos clasificarlos bien. Y yo creo que si se toman todas las medidas, puede ser bastante seguro. Gracias. Bueno, solo 5 minutos todavía. Doctor Sosa o él sí tiene otras preguntas para los huéspedes. No, realmente no. Quiero agradecerles. La verdad que es muy interesante la presentación y la gran variedad de tipos de infiltrado que uno ve y especialmente lo que llama la atención en pacientes con enfermedad preexistente pulmonar. A veces es difícil ver los patrones típicos y uno se confunde, ¿no? cuando ve este tipo de pacientes. Pero muchísimas gracias por esa presentación. Yo creo que los que no habían visto radiografías o tomografías de pacientes con COVID, ahora ya hemos visto un gran repertorio. Muchísimas gracias por compartir. No sé si hay alguna otra pregunta o preguntas del preregistro, Cristian, o él si quiere hacer algún comentario. Sí, bueno, una importante que podemos empezar la discusión aquí, pero también el jueves quiero dar más tiempo a eso. Son preguntas sobre el abordaje clínico de casos de COVID-19 y influenza. Eso viene de Marta Jiménez Martínez. Las colegas de Paraguay presentaron algunos otros coinfecciones que tenemos que todavía pensar en tuberculosis, otras cosas. Pero ¿cómo vamos a hacer evaluación de pacientes que quizás tienen influenza, quizás tienen COVID-19, Néstor?
Sí, bueno, acá en Estados Unidos yo creo que es un poco más fácil porque hay disponibilidad de las pruebas diagnósticas específicas. No, obviamente es más caro, pero si uno tiene un paciente que pudiera tener uno u otro diagnóstico, se le hacen las pruebas de PCR. Incluso ahora vienen ya, van a comercializar pruebas que combinan PCRs de influenza y de COVID. Entonces es básicamente un poco más fácil hacer el diagnóstico, pero hay obviamente que tratar de buscar específicamente el RNA de cada uno de los virus, porque incluso puede darse coinfecciones en teoría, ¿no? Entonces hay que hacer el diagnóstico específico. Es muy difícil, la verdad que desde el punto de vista clínico, en un paciente con fiebre, por ejemplo, y tos, es un poco difícil inicialmente hacer la diferencia, y quizás con el curso clínico uno pudiera hacer la distinción, pero es muy, muy difícil en el paciente que acaba de llegar a un cuarto de urgencia con fiebre y tos por 24 horas en medio de un cuadro o de una circulación comunitaria de COVID e influenza, decir con certeza si es una cosa o la otra, ¿no? Entonces hay que ir a las pruebas específicas para poder hacer la distinción, porque en algunos lugares, como sabemos, hay tratamiento con oseltamivir, y entonces hay que tratar de hacer la distinción clínica, y también las consecuencias epidemiológicas son un poco diferentes. Con influenza no son tan estrictas las cuarentenas. Con el COVID, como ustedes saben, los pacientes y los contactos tienen que estar en aislamiento los pacientes y en cuarentena los contactos cercanos. Así que vale la pena, digamos, la inversión de hacer el diagnóstico. Sí, y otra pregunta muy interesante del peligro de no saber exactamente la diagnosis viene de Juan Antonio Delgado Chávez de México, es dar terapia de dexametasona en esta situación, porque él dice que, bueno, tenemos estudios que dicen que de corticoides pueden empeorar el curso clínico de influenza. Sí, de acuerdo. Y yo creo que es importante aprovechar la oportunidad para recordar que la dexametasona, la mayor ventaja que demostró es en pacientes que requerían oxígeno, pacientes hospitalizados, pacientes con un buen número de días de síntomas. No es la droga que uno iría en los primeros 2 o 3 días de sintomatología, precisamente por eso, por el riesgo de la inmunodeficiencia. La dexametasona en pacientes muy leve puede incluso prolongar la excreción viral. Entonces hay datos que no lo apoyan, y en el estudio Recovery, si uno lo ve estrictamente, aunque no hubo diferencia estadísticamente significativa, los pacientes que no requerían oxígeno, o sea que esos que estaban relativamente bien con COVID leve, les fue peor con la dexametasona que sin ella, aunque esa diferencia no fue estadísticamente significativa. Así que sin duda la dexa y los corticoides están indicados en pacientes un poco más severos, ¿no? Que ya están con oxígeno, que tienen hipoxemia, infiltrados importantes, etcétera. Ok, y quizás la pregunta final viene de Laura Mejía de México. Tenemos que pensar en quién es el paciente ideal para recibir plasma convaleciente. Y ella actualmente, esa pregunta es que se puede colocar en una persona sana para no enfermarse como profilaxia. ¿Qué te parece de eso? Guillermo quiere comentar. Bueno, yo no creo que existe información suficiente para decidir administrar plasma de convaleciente como profilaxis para esto. La verdad es que tampoco hay información suficiente como para recomendarlo de manera rutinaria en los pacientes que hacen formas graves de esto, ¿verdad? Creo que estamos en la fase de aprender realmente cuál es la verdadera utilidad de esto, y habría que ser muy cauteloso para decidir esto tanto para el tratamiento. Desde luego en profilaxis yo creo que no tiene absolutamente ninguna indicación. Hay también alguna información interesante de anticuerpos monoclonales, el cóctel de anticuerpos que están empleando en algunos pacientes que podría ser de utilidad, pero otra vez no hay información suficiente para decir esto es lo mejor para pacientes con COVID. Gracias. Y no sé si todos saben que hay un paciente muy famoso que ya ha recibido un cóctel de anticuerpos. Ya recibió el cóctel exactamente, y además, como resultado del uso del cóctel, ayer ya apareció en su camioneta blindada saludando al público. Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, ya se fue la hora. Vamos a tener más tiempo el jueves para discutir esos temas muy interesantes.
Y quiero agradecer a todos los especialistas y también puedo ver otros amigos del programa como María Frank. Hola, ¿cómo está? Gracias por unirse con nosotros. Para concluir la sesión de hoy, quiero decir gracias a todos. Por favor, no olvide completar la encuesta utilizando el enlace en la sala de chat. Esto nos ayudará a mejorar cada sesión con la información que nos brinde y también podrá obtener un certificado de participación. Si no pudimos responder a su pregunta hoy, únase nosotros a una sesión futura, quizás mañana o jueves podemos hacerlo. La próxima sesión aquí será llevada a cabo el 12 de octubre, el lunes, con el tema Oncología Pediátrica de COVID, presentado por doctora Juliana Costa. También mañana, el 6 de octubre, martes, vamos a tener la sesión de prevención y control de infecciones. Y actualmente, licenciada Elsie Benítez va a repasar el marco de asignación equitativa de vacunas para COVID-19 que fue publicado la semana pasada. Y también jueves, el 8 de octubre, vamos a tener la sesión América Latina Avances en COVID-19. Vamos a tener mucho más tiempo para discutir sus preguntas. Por favor, visite nuestro sitio web para obtener actualizaciones e información de la sesión. Aquí estamos. El doctor Sosa quiere terminar la sesión. Sí, no, nuevamente muchas gracias a todos por haber participado y por sus preguntas. Y muchas gracias al doctor Guillermo Ruiz Argüelles y a las doctoras del grupo de Paraguay que presentaron tan exitosamente estos casos clínicos y nos siguen trayendo casos. Los esperamos la siguiente semana y todos los días que estamos haciendo el ECO COVID. Gracias a todos.